Bien, sean ustedes bienvenidos, por supuesto, hoy por nuestro compañero Luis Guillermo García Bencomo, a quien le mandamos un saludo desde acá y le enviamos una pronta recuperación. Hoy estaremos analizando el escenario que se ha vivido en Argentina, donde el pueblo se ha volcado a las calles de la ciudad de Buenos Aires y otras capitales provinciales en rechazo a los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Javier Milei a las universidades nacionales. Debido a esto, el sector privado se unió a la movilización estudiantil para defender la existencia de la pluralidad, pero también para expresar que acabar con la educación pública es desconocer este factor humano, la necesidad de unirse para entender cómo piensa el otro y lograr una lucha común que genere cambios, precisamente como vemos acá en nuestro mapa, en una Argentina que ha tenido en los últimos meses, por supuesto, movilizaciones, ha tenido reacciones entre muchos puntos de vista, pero le toca el día de hoy a la población argentina expresarse a través de la marcha sobre la educación pública gratuita y de calidad. Ante la creciente arremetida del gobierno de Milei, los estudiantes universitarios salieron a las calles en contra de las medidas que lanzan una estocada, según lo comentan, a la educación. Desde varios puntos del país, el movimiento de estudiantes ha reunido a miles de personas en esta marcha federal, con docentes, con dirigentes políticos y sociales, centrales sindicales, todos ellos en defensa de la educación pública y en contra del ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei. Diferentes medios de comunicación han señalado que las universidades privadas se suman también. Representantes de las universidades del sector privado aseguran que los recortes al sector público también los atraviesa transversalmente a ellos. Por ejemplo, acá tenemos el titular que da cuenta de esta situación sobre la masiva marcha universitaria, una multitud que rebasó el Congreso y Plaza de Mayo. ¿Qué se dijo en el escenario central? Bueno, es lo que queremos precisamente abordar el día de hoy a través de nuestro programa. Pero antes de continuar profundizando sobre este tema, debo recordarle nuestra pregunta, nuestra red social a propósito del largo día que hemos tenido el día de hoy en Argentina. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema a través de la red social X y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que le hemos hecho al respecto. Es una encuesta sobre Argentina. Marcha con extensión federal de estudiantes, docentes y rectores de la educación declara, lo han dicho allí en la marcha, emergencia presupuestaria. La movilización en 70 ciudades echa por tierra esa supuesta lucha contra la casta política tan repetida en el discurso de Javier Milei. Ahí tenemos las opciones: sí, es reclamo legítimo; no, no son estudiantes; o no es de mi interés. Son las opciones para que usted pueda participar desde ya. Invitamos a hacer su respuesta a través de las cuentas en X, @TelesurTV, El Mundo en el Sur, @LuisB Telesur y Más Gente Despierta, porque además vamos a revisar más adelante, asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando a propósito de este tema. Quiero entonces ahora, para profundizar sobre el tema en este escenario, invitar a Pablo Perazzi, profesor de la UBA, Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, también secretario general del FEDUBA, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto saludarte a esta hora. Gracias por tu tiempo con la audiencia. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar hablando de este tema, una marcha federal que por supuesto ha dado una importante respuesta a lo que ha dicho a través del gobierno Milei y por supuesto el gobierno nacional. Han dicho por un lado que el debate presupuestario sobre la educación ya está saldado, sin embargo la respuesta en las calles dice otra cosa. ¿Tú qué estás observando desde allí? ¿Cómo has visto la movilización el día de hoy y en qué se traduce sobre todo? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que la movilización desbordó las expectativas de todos y todas. Esperábamos una movilización multitudinaria. Lo que no estaba en los cálculos de nadie era que superáramos el 1.000.000 de manifestantes, alrededor de unos 800.000 en la capital federal, es decir, en la ciudad de Buenos Aires,
y otros 300.000 o 400.000 en las capitales de las principales provincias del país. Me parece que la contundencia de la masividad de lo que habla es de un profundo rechazo a las medidas que el gobierno nacional está llevando en todos los niveles educativos, es decir, en los 3 niveles educativos, y en particular en la educación superior, que constituye un valor inalienable de la sociedad argentina, un valor que involucra no solo a aquellos que forman parte activa de la comunidad universitaria, sino que es un valor de la sociedad argentina. Por lo tanto, esa contundencia, esa masividad, lo que está expresando es un rechazo a las políticas que el gobierno está implementando en materia universitaria y en los 3 niveles educativos. Creemos que si bien el gobierno señala, como lo viene haciendo no solo en materia de educación superior, sino en todas las áreas del Estado, que no existe tal ahogo presupuestario, lo que revelan los datos de las distintas universidades, el sistema público argentino está conformado por 57 universidades, es que el dinero, es decir, que tenemos para el funcionamiento de nuestras casas de altos estudios, en el mejor de los casos nos da para sostener las cursadas y abonar los gastos de funcionamiento hasta el mes de julio. Vamos a ampliar un poco más el panorama de lo que está ocurriendo en Argentina, porque ¿cuál es el plan de Javier Milei para el sector educativo? Queremos mostrar precisamente a nuestros usuarios en otros países sobre este plan de gobierno nacional que, en primer lugar, ahí lo tenemos, busca eliminar la supuesta obligatoriedad de la educación pública. Así lo tildó precisamente el mandatario, el acceso a este sistema gratuito que durante décadas ha logrado formar a miles de niños y jóvenes de bajos recursos. Para la Casa Rosada, el acceso gratuito a la educación significa una presunta oportunidad de adoctrinamiento social desde los más jóvenes, algo que se ha replicado a través del gobierno y en redes sociales. Sin embargo, el pueblo denuncia que esto solo pretende imponer la ignorancia para así lograr que la extrema derecha mantenga su cuota de poder. Y durante la movilización estudiantil en varios puntos del país en defensa de las universidades y la educación pública, el vocero presidencial Manuel Adorni dio a conocer la postura del gobierno con respecto a la discusión del presupuesto, justamente de lo que hablábamos. Veamos lo que dijo. Cuando los directivos de las universidades plantean su reclamo y cuando promueven la marcha en virtud de el cierre de las universidades, que creo que la primera frase que se divulgó en los medios fue no llegó la factura de luz, vamos a tener que cerrar, cosa que me parece que de parte de algunos dirigentes políticos es un insulto a la inteligencia de todos. Pero más allá de eso, cuando se salda la cuestión presupuestaria, entendemos que no había razón para seguir incentivando una marcha de estas características. Lo cierto es que la respuesta que ha tenido hoy la marcha federal estudiantil de docentes, de rectores de las universidades dice otra cosa, Pablo, y precisamente hablar sobre el impacto real que puede tener, digamos, este ajuste a las universidades. Estamos hablando, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo, ¿no? ¿Cómo ves tú más adelante y a futuro, si sigue este recorte, cómo será entonces las cosas para la universidad? ¿Podrá sostenerse? No, la situación se va a tornar cada vez más complicada. Se podrá sostener las tareas de enseñanza. Ahora, las universidades públicas argentinas y las universidades públicas en general no solo desarrollan tareas de enseñanza, desarrollan tareas de investigación, desarrollan tareas de extensión universitaria, desarrollan tareas de vinculación tecnológica que con un recorte de las características que está aplicando el actual gobierno nacional, simplemente reduciríamos la actividad de las universidades públicas a las tareas de enseñanza, y las universidades públicas no se suscriben a ello.
Entonces, lo que nosotros le estamos reclamando al gobierno es que recapacite, que reconsidere los pasos que está dando en contra de la universidad pública, pero porque además entendemos que la universidad pública, además de crear ciudadanía, que es un valor muy importante, lo que hace es generar profesionales que van a desarrollar tecnología, que van a desarrollar ciencia, que se van a dedicar a las profesiones liberales. Es constitutivo de la sociedad argentina, es algo que nos caracteriza como sociedad. No por nada el 1,5 millones de personas que estuvieron en todo el país en las calles, donde probablemente haya habido mucha gente que lo votó al actual presidente. La legitimidad de origen se corresponda con una legitimidad de ejercicio. Digo, nadie votó en el cierre o el estrangulamiento presupuestario de las universidades públicas. Nadie lo haría, porque para que nos demos una idea de cómo está conformado el sistema público universitario argentino, tenemos más de 2 millones de estudiantes sobre una población de 47 o 48 millones, 2 millones de estudiantes universitarios ahora, tenemos 150.000 docentes universitarios y tenemos 50.000 trabajadores no docentes o administrativos de las universidades públicas. Si vos sumás todo eso y al mismo tiempo lo multiplicás por 4, lo que es un núcleo familiar restringido, estamos hablando de una cuarta parte de la población argentina que directa o indirectamente está vinculada con el sistema público universitario. Nosotros en Argentina hay un autor de teatro, Florencio Sánchez, que escribió una obra de teatro que se llama Mi hijo el doctor. Es del 1910, 1912, ¿no? La idea de la universidad como motor del ascenso social es algo que está instalado independientemente del cuadrante ideológico en el que se encuentre la persona. Es decir, el aspiracional universitario, y aquí incluyo a las universidades públicas y a las universidades privadas, pero el aspiracional está en el código genético de los argentinos. Es decir, no se puede ir contra la universidad pública. Ir contra la universidad pública es como tratar de parar el viento con la mano o las olas con el cuerpo. Son cosas que no suceden. Y justamente que suceden en un contexto, como ya decíamos anteriormente, Pablo, en el que no solamente la educación, en varios aspectos de la vida social y política de este país en los últimos días o en los últimos meses han experimentado pues diferentes marchas, convocatorias. Lo curioso, quería hablar precisamente de las movilizaciones. Junto a ti veíamos esa movilización, esas tomas tan espectaculares de Plaza de Mayo sobre esta movilización el día de hoy, pero lo que no es curioso es lo que ocurrió con el presidente. Se retiró de la Casa Rosada ante las movilizaciones masivas y lo destacaba, por ejemplo, el medio Filonews. Se une este medio a las denuncias donde precisamente se destaca que el mandatario nacional se retira del Palacio Presidencial para evitar la marcha convocada en Plaza de Mayo. Sin embargo, se mantuvo presente en las redes sociales, reposteando contenido que condenaba dicha manifestación. De lo que podríamos llamar la huida de Milei, pues vamos a escuchar precisamente la denuncia del usuario. Queremos preguntar en la plataforma TikTok a propósito del escenario. Veamos. La marcha universitaria le corre a Milei el eje de su pelea imaginaria con la casta. Eso lo incomoda tal vez por primera vez. Es difícil identificar como enemiga de la libertad a una reacción social de semejante magnitud, transversalidad social y política, de extensión federal con protesta en más de 70 ciudades en todo el país y un objetivo sencillo y nítido que es defender la educación pública. Realmente a esta altura hay que ser muy termo para creer que cientos de miles de personas salen a la calle porque están en contra de auditorías contables o en defensa de un supuesto adoctrinamiento o de curro. Para el relato de Milei es más fácil pelearse con sindicalistas, piqueteros, con el Congreso, los medios, con el sistema que él engloba en el concepto de casta. Pero rectores de las universidades públicas de todo el país, docentes y no docentes, estudiantes de todas las clases sociales, miles de personas que reconocen en las universidades públicas una tradición que diferencia a la Argentina de otros países, es toda gente que defiende curros. No cierra ni aunque le ponga la voluntad de un troll a ese relato.
Bueno, y por otro lado, el gobierno argentino se apoya en datos proporcionados a través de cuentas en la red social X con dudosa procedencia. Vamos a ver ejemplos presentados, por ejemplo, por el usuario @Julián Macías. Dice: el presidente Milei repostea la denuncia de Nicky Márquez 1 hacia una presunta venezolana que marcha contra el gobierno de Argentina. Pero más adelante, la presunta usuaria, se llama Flor del Cruz, responde a estos ataques informando que procede de otro país, no de Venezuela, sino de República Dominicana. E incluso denuncia que están utilizando a través de bots precisamente su imagen en torno a este contexto en Argentina. Bien, y vamos a hablar precisamente, Pablo, de este tema, ¿no? Echa por tierra lo que ha ocurrido hoy en Argentina sobre la posibilidad de el ajuste, de que esa retórica de Javier Milei sobre el ajuste a la casta se esté presentando en la Argentina luego de ver lo que se ha sucedido el día de hoy. ¿Tú qué piensas? Bueno, capaz que la casta somos todos para el actual mandatario. No, nosotros que la gente que hoy estaba en las calles de la capital federal y de las capitales del interior del país son la casta. Más bien es lo contrario. Es gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar, para alimentar a sus hijos, para educar, para en su de recreo estar con... Es decir, eso seremos la casta. Nosotros vemos que hay también un eslogan. Se ha instalado de las representaciones políticas, sociales y sindicales de la Argentina, que el gobierno ha trabajado muy bien a través de las redes sociales y que todos somos casta, menos el gobierno, que está conformado por la casta más rancia de la política argentina. Porque digo, de nuevo, es decir, no hay ninguna figura nueva en el actual gobierno más allá del presidente y la secretaria general de la presidenta, que es la hermana del presidente. Luis Toto Caputo fue ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de ese gobierno, y además la familia Menem ha colonizado lugares estratégicos de la Administración Pública Nacional y del Parlamento, y también van a avanzar sobre el Poder Judicial. Es decir, la casta son ellos, ¿no? Es decir, es como muy claro, pero en algunas capas de la población, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, ha logrado penetrar, y la gente sigue todavía. Yo creo que la marcha de hoy va a ser un punto de inflexión, De todos modos, quiero aclarar que para nosotros, las organizaciones de las universidades nacionales, este es un punto de partida. Lo que ocurrió hoy es un punto de partida. No creemos que esto necesariamente desencadene un cambio drástico en la política gubernamental. No, pero sí es un llamado de atención que tendrá que ser considerado por el gobierno, porque nosotros no estamos dispuestos a renunciar a algo que nos constituye como nación, que nos constituye como pueblo, que nos constituye como patria, y que es la Universidad Pública Argentina. Sí, totalmente. Y por supuesto, una conquista que ha tenido el pueblo argentino en ese particular desde muchísimo tiempo. Pablo, se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Me quedo con eso que decías, precisamente, la casta somos todos, según el gobierno de Javier Milei, luego de ver lo que ha sucedido hoy en día en Argentina. Vamos a la primera pausa y ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el sur. En medio de la crisis económica que vive Argentina, el gobierno nacional asegura alcanzar un superávit en el primer trimestre del año. El medio que vemos en pantalla, Ámbito, destaca, por ejemplo, ahí lo tenemos, que según el presidente Javier Milei, el plan gubernamental está funcionando. Señala un superávit financiero de más de 275.000 millones, que representa un 0,2% del PIB. Sin embargo, se trata de un dinero que ha recaudado a costa del pueblo tras los recortes de fondos, recortes a las jubilaciones, despidos masivos, en fin, un ajuste hecho por la Casa Rosada y algo que, por supuesto, ha matizado de alguna manera el gobierno nacional. En consecuencia, el país se enfrenta a la devaluación de la moneda, una creciente tasa de pobreza, según los analistas, a propósito de lo que está ocurriendo en materia económica en Argentina. Y para profundizar mejor en este escenario, nos acompaña el día de hoy Ernesto Matos, economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional José Clemente Paz. Nos acompaña desde Buenos Aires. Por supuesto, ha sido un recurrente acá en nuestro servicio informativo. Un gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Ernesto, pues vemos acá los datos macroeconómicos en Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, principalmente lo que anunció el presidente, primero que hay dos puntos fundamentales. Uno, que no puede demostrar a través del INDEC lo que quiso evitar con esa inflación del 17.000%. Hace unos días, hace unas semanas, el presidente fue desmentido por la misma cuenta de la cual se proveía información de una baja de los precios, tanto el ministro como él, lo cual hizo quedar, digamos, en vergüenza de lo que es también considerar que hay estadísticas públicas de técnicos profesionales que publican los datos de precios. Entonces, en este pasar vergüenza con el Jumbo Bot, que es el que él anuncia que hay una desaceleración de la inflación, la realidad es que en la Argentina llega al 284% la inflación en marzo, y después que eso, justamente ese nivel inflacionario, es lo que está licuando los salarios, sumado al ajuste en las partidas presupuestarias, que van justamente a la universidad, ajuste en los gastos de capital, que sería la inversión que realiza el Estado-Nación en puentes, carreteras, todo lo que es obra pública, o que transfiere a organismos provinciales que se dedican a hacer obra pública. Entonces esos dos rubros son los que más se están ajustando, sumado a lo que está pasando con el sector de los jubilados. Todo esto sucede porque sabe que en el presupuesto del presidente el 50% es gasto social. Y por eso la devaluación más congelamiento del presupuesto con un nivel inflacionario de 300% lo lleva a licuar cualquier tipo de ingreso. Y si se suma a eso que los organismos o las instituciones estatales como las universidades se quedan sin presupuesto, no se puede brindar un buen servicio como es en este caso la educación pública. Y hablando, Ernesto, de la educación pública con el escenario que se vio el día de hoy, hablar de esto, porque Milei pretende privatizar la educación pública, lo que para muchos es un derecho, para el mandatario se trata de una imposición del Estado para un supuesto adoctrinamiento de la sociedad, ¿no? El ultraderechista promete, ahí lo tenemos, un nuevo sistema a través de vouchers o cupones para quienes deseen estudiar, que será una cuota presuntamente financiada por el gobierno a través del pago de impuestos. Todo esto según sus declaraciones, que busca seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, donde las instituciones públicas también son costeadas. El plan motosierra afecta directamente a los sectores más vulnerables en medio, como decíamos, de un creciente índice de pobreza, de un declive económico, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, destacando números rojos en 8 sectores de la producción nacional, entre ellos el área de la construcción, con una reducción del 19,1% interanual. La intermediación financiera tuvo un descenso de 12,1%, la industria manufacturera que cayó 8,4%. En fin, son datos, Ernesto, que dan cuenta, ¿no?, de esta situación, pero quería detenerme precisamente en esto que promueve Javier Milei en torno a la educación y que es el modelo aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Es posible hacerlo? ¿Tenemos la capacidad en Argentina para hacer este tipo de cambios?
No, creo que ahí el presidente no tiene mucha información sobre Estados Unidos. Digo, hace poco en el discurso ante la Unión, el presidente Biden, primero que comentó lo que venía haciendo su gestión. Este es un discurso que se hace todos los años. Una, que invirtieron 24.000 millones de dólares en ciencia y tecnología. Estamos hablando del total de las reservas de la Argentina, si se quiere, ¿no? Para poner un equivalente. O sea, el presidente de Estados Unidos, para desarrollar la ciencia y tecnología que le permite conseguir más autonomía de los productos chinos, que ese es su competidor, lo que hace es invertir más en defensa y en lo que es comercio y Ministerio de Economía, en este caso el Tesoro, para desarrollar la ciencia y la tecnología en Estados Unidos. Y en segundo punto, el presidente Biden va a llevar adelante una política en este año que tiene una elección de condonar la deuda de los estudiantes que para estudiar tienen que tomar un crédito. Y esa condonación es del monto de casi 6.000 millones de dólares sobre la población total. O sea, va a tratar de alivianar a los sectores estudiantes que se encuentran comprometidos con su crédito para pagarse una carrera. Quería preguntarte precisamente sobre el funcionamiento de las universidades a propósito de este ajuste, Ernesto, en Argentina, porque yo le preguntaba, por ejemplo, a Pablo Perazzi sobre la Universidad de Buenos Aires. Muy probablemente ella, como cualquier otra universidad de la Argentina, a propósito de este ajuste de Javier Milei, tenga un mal funcionamiento. Recordemos, es una de las universidades de más prestigio en Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo ves el escenario futuro entonces para los estudiantes? Bueno, por eso, justamente, en el caso de las universidades, no solamente de la UBA, sino de las universidades del conurbano, como José C. Paz, Moreno, Sarmiento, la educación es pública y gratuita. El estudiante que accede a esta universidad tiene una formación en una carrera en la cual lo que hay que entender de todo este proceso, y que me parece que es lo que apunta el gobierno, es que la universidad, el sistema científico-tecnológico y el sector privado, el sistema productivo, tienen que trabajar conjuntamente, porque ese egresado de la universidad va al sector productivo y es el que desarrolla todos los productos que pueden generar mayor autonomía, como está tratando de hacer Estados Unidos con sus políticas. Nosotros también tenemos que desarrollar mayores productos que mejoren la economía y los servicios en la Argentina. Pero para lograr eso necesitamos desarrollar el sistema científico y tecnológico, necesitamos desarrollar las becas para estudiantes, necesitamos desarrollar que los docentes participen más en investigación. Entonces Milei está apuntando a ese sector porque no quiere competencia y dejar todo para que lo explote o lo desarrolle el monopolio extranjero, que es lo que dijo justamente en Davos. Me quedo con esa reflexión, Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo con nosotros. No hay por qué. Un saludo a todos. Ernesto Matos, a propósito de la situación en Argentina, los recortes, los ajustes y sobre todo esta situación que le toca en la movilización al sector de la educación pública. Pero vamos a revisar ahora los resultados de nuestra encuesta sobre el tema. La movilización en 70 ciudades echa por tierra la supuesta lucha contra la casta política tan repetida en el discurso de Milei. La primera opción sí es reclamo legítimo, tiene un 82% de sus respuestas. La segunda no son estudiantes, tiene un 9% y poco menos, también está al 9%, no es de mi interés. Es la otra de las opciones en esta encuesta sobre la educación pública de la marcha federal en territorio argentino y que precisamente viene a dar como manifiesto el rechazo que ha tenido la población argentina a lo que ha ocurrido en la educación pública. Nosotros así finalizamos en El Mundo desde el Sur, lamentablemente por nuestro compañero Luis Guillermo García, quien se encuentra en este momento fuera de cámaras por su salud. Le invitamos aquí a que lo siga más adelante en nuestras emisiones y la perspectiva, como siempre les decimos, del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blando, gracias por seguirnos.